El shock o insuficiencia circulatoria se refiere al ineficiente flujo sanguíneo hacia los tejidos, causando hipoxia celular debido al fallo en el sistema circulatorio. Los principales signos del shock son la hipotensión e hipoperfusión. Sin embargo, puede presentarse con signos vitales normales. Se clasifica el shock en shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock obstructivo y shock distributivo, con sus tres estados: shock neurogénico, shock anafiláctico y shock séptico. Shock cardiogénico. Puede desarrollarse como consecuencia de infarto agudo de miocardio, arritmias, contusión de miocardio, cirugías y etapa terminal de la cardiopatía coronaria. Esos tipos de daños generan que el bombeo sea incapaz de suplir las demandas. Esto genera hipoxia de tejidos. Fisiopatología. El principal causante de este tipo de shock es el infarto de miocardio. El mecanismo implica menor gasto cardíaco como resultado de menor contracción del miocardio. El mal funcionamiento es debido al aumento de la poscarga a consecuencia de la mayor resistencia vascular sistémica. Asimismo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene el líquido mediado por la aldosterona. Aumenta la vasoconstricción mediada por la angiotensina 2. Así, combinando el daño en la contracción del miocardio, mayor resistencia a la eyección de sangre, aumento del volumen telesistólico de precarga, falla el bombeo normal del corazón. Con el paso del tiempo y la disfunción persistente, hay menor perfusión de las arterias coronarias en la diástole, dando paso a isquemia. Si no funciona el tratamiento, este tipo de shock inicia con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Manifestaciones clínicas. Como se había mencionado anteriormente, los signos clásicos son la hipoperfusión e hipotensión. La presión arterial diastólica es casi normal debido a la vasoconstricción arterial. Sin embargo, la presión arterial media y presión arterial sistólica disminuyen, ya que hay menor volumen latido. Además de esto, es frecuente encontrar lechos ungueales, labios y piel cianóticas. Esto se debe a que el flujo sanguíneo se estanca y además, conforme pasa por el lecho ungueal, se extrae oxígeno de la hemoglobina. Otra manifestación es un descenso en el gasto urinario. Esto se debe a que hay mayores niveles de aldosterona y menor presión de perfusión renal. Finalmente, es posible que se presenten alteraciones de la cognición como parte de cambios neurológicos debido a la baja perfusión cerebral. Shock hipovolémico. Este tipo de shock hace referencia al llenado deficiente a nivel muscular debido a que el volumen sanguíneo disminuye. Es causada por hemorragias, quemaduras graves, deshidratación, pérdida de líquido gastrointestinal, por vómito y diarrea. La fisiopatología y los mecanismos compensatorios del shock hipovolémico consisten primero en la pérdida mayor al 30% de sangre, pues al donar sangre una persona normal no presenta alteraciones de shock hipovolémico. Cuando se pierde entre el 10 y el 25%, el volumen latido va disminuyendo, pero la frecuencia cardíaca aumenta porque se mantiene una adecuada presión arterial gracias a la vasoconstricción inducida por el sistema nervioso simpático. Posteriormente, iniciando mecanismos compensatorios para tratar de recuperar el gasto cardíaco y la presión arterial adecuada. El primer mecanismo es mediado por el sistema simpático. Segundos más tarde, aumenta la contracción cardíaca, activación de la médula suprarrenal, taquicardia y aumento del retorno venoso. Otro mecanismo que se activa es la absorción del líquido de los espacios intersticiales. Se distribuye el líquido extracelular hacia el compartimento vascular y los espacios intersticiales. El efecto de reducción de flujo sanguíneo hacia los riñones y la menor velocidad de filtración glomerular activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De este modo, se reabsorbe sodio. Un efecto importante de la bulimia es su estimulación para liberar vasopresina, que tiene la función de reabsorber agua. Finalmente, con el paso del tiempo, el shock progresa continuamente, generando una vasoconstricción intensa a nivel sistémico.
Esto disminuye el flujo sanguíneo, convirtiendo un metabolismo anaerobio, causando lesión celular. Manifestaciones clínicas dependen en gran medida del estado al que haya avanzado el shock. Un signo inicial es el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto se debe a que el gasto cardíaco trata de mantenerse en valores normales. Otras manifestaciones incluyen inquietud, agitación y aprensión por el aumento del flujo simpático y los altos niveles de adrenalina. También se estimula sed. Al haber hipovolemia, la osmolaridad aumenta y se activa el centro de la sed en el hipotálamo. Cuando la fase pasa de shock moderado a grave, la presión arterial disminuye y a medida que el shock persiste, se presenta taquipnia como compensación de la excesiva producción de ácido y menor exposición de oxígeno. Y el gasto urinario también disminuye. La oliguria de 20 ml por hora indica evidente perfusión renal inadecuada. Finalmente, en casos graves de shock, las venas periféricas tienden a colapsar y la vasoconstricción simpática de los vasos cutáneos produce piel fría y pegajosa. Shock distributivo. Este tipo de shock consiste en el aumento del tamaño de los vasos sanguíneos por la pérdida del tono vascular. Esto ocasiona que el contenido sanguíneo no llene la vasculatura. Las causas para que se pierda el tono incluyen el aumento en exceso de liberación de sustancias vasodilatadoras, menor control del sistema simpático vasomotor. También puede darse en casos de hemorragias graves y por hipotensión prolongada. Otros tipos de shock, como el neurogénico, anafiláctico y séptico, comparten el patrón del shock distributivo. Shock neurogénico. Es un tipo de shock transitorio y generalmente raro. Los daños en la médula espinal que lesionan el centro vasomotor del tallo cerebral impide el funcionamiento normal del control simpático sobre el tono vascular. Otras causas como hipoxia, ausencia de glucosa o anestésicos inducen reacciones similares al shock neurogénico. Finalmente, produce que la frecuencia cardíaca sea más lenta. La piel, por lo tanto, estará tibia y seca. Shock anafiláctico. Es una reacción alérgica sistémica grave ocasionada por reacciones inmunitarias en la vasculatura. Genera intensa permeabilidad capilar, vasodilatación de arteriolas y vénulas. Los agentes etiológicos incluyen fármacos como penicilina, alimentos principalmente mariscos y nueces, además veneno de insectos del orden Hymenoptera, donde se describen hormigas de fuego, abejas y avispas. Otra causa es el látex, muy utilizado en profesionales de la salud. Las clásicas manifestaciones clínicas son taquicardia, hipotensión, vasodilatación, disnea, rinorrea, estridor, cólicos abdominales, prurito, urticaria, tos, broncoespasmo, entre otros. La muerte en pocos minutos puede darse como principal factor por la obstrucción de la vía respiratoria. Un método de prevención consiste en que las personas más propensas a hipersensibilidades porten un brazalete donde se mencione su estado médico. De este modo, es más fácil y oportuno la ayuda de personal médico. Estas personas también deben ser capacitadas para utilizar medicamentos y los procedimientos como los autoinyectores de adrenalina. Shock séptico. Posterior a una infección grave, inicia la respuesta inflamatoria sistémica. Del mismo modo, se define esto como una septicemia grave y es la forma más frecuente del shock vasodilatador. Los mecanismos fisiopatológicos implican la liberación de mediadores proinflamatorios que incluyen citocinas, activación y reclutamiento de neutrófilos, monocitos, sistemas de complemento y coagulación. El sistema inmune innato da inicio a los mecanismos de respuesta. Los receptores tipo TOL se relacionan con los epítopes en los microorganismos que inducen la liberación de importantes mediadores, como lo son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. También están implicados en la activación de neutrófilos, supresión de eritropoyesis, inflamación local, fiebre, taquicardia, adhesión leucocitaria, acidosis láctica y otras manifestaciones de septicemia. Por otra parte, los microorganismos expresan lipopolisacáridos en su superficie, que estimulan a las células endoteliales para que produzcan factor tisular, promueven la formación de trombos y otra función de las células endoteliales es la de liberar óxido nítrico para la vasodilatación. En septicemia incrementan la síntesis de inhibidor del activador de plasminógeno 1,
alterando así el proceso de fibrinólisis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, frecuentemente se presenta hipotensión, rubor, piel caliente, disminuye la resistencia vascular sistémica, hipovolemia a causa de la vasodilatación arterial y venosa. Hay fuga de plasma hacia los espacios intersticiales, fiebre en todos los casos, con un elevado recuento leucocitario. Además, hay acidosis metabólica. En etapas iniciales del shock séptico, el flujo sanguíneo cerebral disminuye, ocasionando cambios de cognición y comportamiento. Shock obstructivo. Es causado por diversos factores, como taponamiento cardíaco, neumotórax, mixoma auricular, aneurisma aórtico disecante y evisceración, que se produce por el paso del contenido abdominal hacia la cavidad torácica, debido a la ruptura del diafragma. Sin embargo, la causa más frecuente es la embolia pulmonar. El resultado de la obstrucción mecánica del flujo sanguíneo por la circulación central genera aumento de la presión del corazón derecho, ya que se altera la función del ventrículo derecho. Uno de los signos más importantes es la insuficiencia cardíaca como resultado de la elevada presión venosa central y distensión de las venas yugulares. Complicaciones del shock. Existen 5 principales complicaciones por shock grave: lesión pulmonar, insuficiencia renal aguda, ulceración gastrointestinal, coagulación intravascular diseminada y síndrome de disfunción orgánica múltiple. Lesión pulmonar aguda, también llamada síndrome de estrés respiratorio agudo, es potencialmente mortal y una de sus causas es el shock. Después de 12 a 48 horas de la etapa inicial, comienza la primera manifestación, la disnea. La hipoxemia se desarrolla por alteración de la ventilación-perfusión debido al engrosamiento alveolar, la fuga de líquido como consecuencia de la lesión endotelial por activación de neutrófilos y la de citocinas, producen atelectasia, rigidez pulmonar, colapso alveolar, entre otros. La ventilación mecánica en el 60% resulta ser positiva, sin embargo, en el otro 40% se desencadena fallo multiorgánico y finalmente la muerte. Insuficiencia renal aguda. El shock grave, dependiendo de su duración, puede derivar en insuficiencia renal aguda, ya sea por lesión directa o debido a perfusión renal anormal. Como ya se ha comentado, el shock activa el sistema nervioso simpático, con la función de constreñir los vasos. Esto ocasiona además coagulación intravascular. Todos estos mecanismos concluyen en una insuficiencia renal aguda. Complicaciones gastrointestinales. Durante el shock, la irrigación del tracto gastrointestinal se ve afectado por la vasoconstricción diseminada. Esto origina una menor perfusión de la mucosa. Entre 2 a 10 días después del daño inicial, puede desencadenarse obstrucción intestinal y hemorragia. El cuadro se vuelve más grave cuando ingresan bacterias al torrente sanguíneo como causa de la baja perfusión. Coagulación intravascular diseminada. Una de las alteraciones por las reacciones inflamatorias es el desequilibrio entre coagulación y fibrinólisis. La coagulación intravascular diseminada empieza con una intensa activación en el sistema de coagulación en vasos de pequeño y mediano calibre. Se forma trombina por la continua síntesis de fibrina. Además, su remoción queda retrasada por las alteraciones en la fibrinólisis. Las personas con números deficientes de plaquetas y factores de coagulación son más vulnerables a padecer esta complicación. Síndrome de disfunción orgánica múltiple. Los pacientes con enfermedad aguda presentan una función orgánica alterada. Durante el shock séptico, particularmente, es posible que se ponga en peligro la vida por el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es la principal causa de muerte en la unidad de cuidados intensivos. Mientras más órganos hayan sido afectados, mayor probabilidad de muerte existe. Los órganos más susceptibles a complicación son el cerebro, hígado, riñones y pulmones.